bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a este cuarto día de jornadas, de las primeras jornadas de maestras y maestros investigadores en alfabetización. Este es el segundo día de las mesas de trabajo. En este caso estamos presentes en la mesa de enseñanza de la literatura y con Malena Boto, con quien coordinamos esta mesa. Buenos días a todos y todas. Mi nombre lo ven acá, es Mariana Provenzano. Bueno, nos dedicamos en la carrera de la licenciatura para la enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria al área de literatura. Dictamos estas materias también junto con Manuela López Corral, que está aquí presente, las materias del área de literatura y pensamos unos ejes, unas preguntas y unos disparadores con las colegas y el colega que están aquí presentes. Esperamos que, bueno, al igual que los días anteriores, se disparen inquietudes, preguntas, nos comprometemos a seguir pensando con estas áreas que tanto nos involucran a todas y a todos. Les comentamos que en el chat de este Meet van a encontrar el formulario de asistencia para inscribirse, lo mismo que comentamos anteriormente. Solamente tienen que hacerlo quienes están participando por primera vez, quienes ya se inscribieron a la asistencia no es necesario que lo hagan. Y lo mismo en cuanto a las preguntas que puedan surgir y comentarios, hacerlos en el chat, así luego, bueno, las vamos retomando oportunamente luego de las exposiciones. Le doy la palabra a Malena, que va a presentar a las colegas que estamos presentes en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, yo voy ahora a presentar a quienes nos acompañan hoy, estudiantes graduadas y graduados de nuestra licenciatura. Es un placer poder compartir este encuentro y sus investigaciones. Estamos con María del Pilar Pérez Elizalde. Ella es de Villa Gesell, es profesora de educación primaria, hizo la diplomatura en alfabetización digital en FAS y la licenciatura en enseñanza de las prácticas de lectura y de escritura para la educación primaria en UNIPE. La licenciatura en prácticas de lectura y escritura es la versión del plan anterior, digamos, de la carrera. Aunque Pilar, creo que vos decí hola si querés, Pilar, saludanos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. ¿Te recibiste hace poquito? El año pasado. Ah, claro, entonces en la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura, ya sin el título de las prácticas de, ¿no? Como era la versión anterior. Bien, es maestra de grado desde hace 14 años en distintas instituciones de gestión pública, ¿sí? Y además de estar trabajando actualmente entonces en Villa Gesell como maestra de grado, también tiene la dirección a cargo de una escuela rural del distrito de Villa Gesell, de General Madariaga, y también trabaja como profesora en el nivel superior. Por otro lado, tenemos a Sonia Andrea Alderete. Sonia, si querés saludar, así te ubican. Sonia, ¿se nos perdió? ¿Está Sonia? Ahí está. Sí, tenía apagado el micrófono, perdón. Buenos días. Acá estoy. Bueno, Sonia fue docente, ya se jubiló el año pasado, fue docente durante 32 años en el nivel primario, ¿sí? 18 como maestra de grado, en primer grado y en segundo grado, los últimos 12 años con cargo jerárquico, ¿sí? Trabajó en la escuela primaria 31 de La Matanza, entre otras, ¿no? Pero sobre todo durante 24 años allí, y en ese contexto realizó su trabajo de investigación para el trabajo final de la carrera,
Y bueno, como directora titular en la escuela primaria 134, también egresada de nuestra carrera en el año 2019. Luego tenemos a Norma Elizabeth Maldonado. Hola, Norma. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Gracias por estar. ¿Cómo estás? Norma es de la localidad de Guillermo Enrique Hudson, ¿sí? Su título es de maestra normal superior en el Instituto de Formación Docente número 50 de Berazategui. Cursó también la licenciatura en enseñanza de las prácticas, en ese momento así se llamaba, de lectura y escritura, y se graduó en el año 2017, si no recuerdo mal, Norma. Ha sido maestra de grado durante 23 años al frente del grado. Desde hace 7 años está como secretaria en el Instituto Mariano Moreno de Hudson. Y bueno, y ha hecho distintas suplencias en otros colegios de la zona. Exactamente. Luego tenemos a Silvia Bahamonde. Hola, Silvia. Profesora de enseñanza primaria. Ahora sí. Sí. Por la Escuela Normal número 1, Medio Graham de La Plata. Licenciada también en la enseñanza de las prácticas de lectura y escritura, título otorgado por UNIPE, en 2017, también si no recuerdo mal. Sí. Ha cursado la diplomatura en docencia en línea en UNIPE también. Cuenta con 35 años de experiencia en la docencia en escuelas primarias, en distintos turnos por esta zona. También actualmente está jubilada. Ha tenido cargos directivos en carácter de suplente. Y bueno, ha trabajado en distintos proyectos de talleres literarios para chicos y adolescentes. Finalmente, lo tenemos a Ignacio Pablo Gándara. Hola, Ignacio. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, que es de Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es profesor de lengua y literatura de nivel superior, egresado del Instituto de Profesorado Sagrado Corazón. También egresó. ¿Cuándo egresaste, Ignacio? Hace poco, 1 o 2 años, en la licenciatura. Estás muteado, Ignacio. Más tiempo. Más. Ignacio, estás muteado. Bueno. No importa, es un egresado de los antes, últimos años, quiero decir. Perdón, no me había dado cuenta, me había muteado de nuevo. Me olvidé de eso. No, hace unos... ahora no tengo la cuenta exacta, 3, 4 años. En el 24. Ah, perdón. En el 2024. Egresado, claro, el egresado del año pasado. Ah, bien, de bien. la UNIPE. Bueno, de la licenciatura de la enseñanza de la lectura y la escritura de la UNIPE. Se desempeña actualmente como profesor de prácticas del lenguaje en 5º, 6º y 7º grados en la Escuela William Morris de Almagro, de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace 8 años está en esta escuela y es profesor de lengua y literatura en el Instituto San Francisco de Sales, también de Almagro, desde hace 11 años. Muy bien. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Ignacio, a Norma, Silvia, Sonia y Pilar, y vamos a comenzar lo que pensamos, como comentaba Mariana, para esta mesa. Cada cual va a hacer una breve presentación de sus recorridos de investigaciones para el trabajo final que realizaron para la carrera. Nos van a contar cómo surgieron los intereses, cómo fueron recortando el problema, por qué circunscribían ese tema en torno a la enseñanza de la literatura, en qué sentido lo convocó, digamos, ese planteo a partir de lo que venían leyendo, estudiando
en el recorrido por la carrera, por otros espacios también y fundamentalmente desde su experiencia de trabajo docente, y luego a partir de distintos ejes que pueden, digamos, conectar y poner en diálogo estos trabajos, vamos a desarrollar la conversación y al final, digamos, dar también el lugar, como venimos haciendo, para las preguntas, comentarios, intervenciones que puedan tener. Les pedimos mientras tanto que vayan dejando esas inquietudes en el chat y las vamos a ir recopilando mientras se desarrolla la mesa. Bueno, entonces arrancamos. ¿Quién quiere arrancar a hacer su comentario? Sí. Gracias, Malena. Arranco. Dale, Bueno, mi trabajo de investigación para el TFI se llamó Problemas de la enseñanza de la literatura de terror en el segundo ciclo de la educación primaria. Lo que me motivó a estudiar este tema fue que yo venía trabajando en quinto grado el género de terror desde hacía varios años y en algunas clases del trabajo con literatura en la UNIPE se dieron lugar algunas reflexiones que un poco hacían eco de algunas incertidumbres o algunas problemáticas que yo venía atravesando y que me sirvió para darle una voz aparte de la mía a esas dudas que tenía, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, se pensaba o pensaba que enseñar literatura en la escuela primaria era de una determinada manera, que se buscaba que el alumno hiciera tal o cual cosa, y un problema que creo que nos atraviesa a muchos de los que estamos acá es que justamente las voces de los estudiantes a veces no reflejaban exactamente eso, y sin embargo no era que no estaban, no me parecía que no estaban aprendiendo, porque el comentario es de algunos estudiantes que explicaban sus interpretaciones o hacían relaciones que me parecía que en algún punto tenían una cierta verdad, no podía reflejar que no hayan aprendido exactamente lo que yo les quería enseñar. Entonces, a partir de eso, bueno, hice algunas intervenciones en foros de la UNIPE, hice la carrera de manera virtual y uno de los profesores fue que me dijo, bueno, podría ser un tema de tu investigación porque había hecho varios aportes sobre ese tema. Así que bueno, arrancamos con el género de terror durante el desarrollo del TFI. Otro de los motivos fue que además a los chicos les gusta mucho, creo que acá varios estaremos de acuerdo también en eso, el género de terror atrapa no solamente a niños, también a adolescentes y adultos. Hay algo que nos llama la atención de eso y entonces me parecía que era muy interesante ver qué pasaba con esos problemas que encontraba. Entonces mi objetivo principal fue indagar acerca de los problemas particulares que surgen en las prácticas o en la enseñanza de la literatura de terror en los espacios de educación formal del segundo ciclo del nivel primario. Mi trabajo de investigación al principio fue, bueno, estábamos hablando de que esta charla va a ser con algunos estudiantes que posteriormente harán el trabajo de investigación. Uno de los problemas que probablemente se encuentren y que yo me encontré y me lo dijeron un montón de profesores en el camino fue achicar el problema. Al principio quería hacer una investigación prácticamente en la ciudad de Buenos Aires completa, yo solo. Así que bueno, terminó localizándose en un instituto que es donde trabajo yo. Bueno, creo que logré achicarlo. El instituto se llama William Morris del barrio de Almagro, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que quería ver entonces era, también lo fui achicando bastante, los posicionamientos que presentan los docentes respecto a las concepciones expresadas por los estudiantes en este género y, por otro lado, cómo se daba lugar a estas voces de los estudiantes. Bueno, también otra cosa que acorté fue la metodología, porque en principio quería entrevistar a otros docentes, quería hacer un relevamiento un poco más general de lo que pasaba en esta escuela en la enseñanza del terror, pero también se hizo bastante extensa la parte en la que investigué mis propias prácticas, que era algo que
me motivaba al principio, ¿no? Para arrancar, porque el problema había arrancado en mis clases. Y entonces, bueno, terminé acortándolo a eso. Quizás me quede pendiente para más adelante continuar esta investigación con otros aportes docentes. Bueno, una de las cosas que se hacen en un trabajo de investigación es relevar en un principio, luego de recortar el problema y hacer algunas preguntas sobre este tema, es revisar el estado del arte, que vendría a ser, bueno, ya lo sabrán muchos de ustedes, pero lo resumo, vendría a ser que se sabe que se ha investigado hasta el momento. Y yo encontré un amplio corpus que me servía y lo dividí en 4 grupos. El primer grupo está integrado por docentes investigadores, sobre todo a nivel secundario, que investigaban sobre la enseñanza de la literatura de terror desde una perspectiva etnográfica, ¿no? Recuperando lo que sucede en el aula. Y estos investigadores lo que podían ver era algunas insuficiencias también para explicar el trabajo docente, lo que pasa efectivamente en el aula, lo mismo que me estaba pasando, la tensión entre algunos saberes docentes y de los estudiantes con los saberes didácticos, y también entre los saberes docentes y de los estudiantes con respecto a los diseños curriculares que había vigentes en distintas épocas. Otro problema, las nociones en términos de la ficción respecto a lo que es real y lo que no es real, es decir, qué consideran real o no los estudiantes, y una negativización también de los saberes de los y las estudiantes. Un segundo grupo abordaba más que nada cuestiones relativas a los consumos culturales de los estudiantes y sus vínculos con los textos literarios que están consagrados en el canon escolar, digamos. Una de las cuestiones que se veía es la cantidad de consumos culturales de los niños fuera de la escuela, tanto en videojuegos, en series, en películas, en lecturas de textos, etcétera, pero que por ahí no eran canon en la escuela. Entonces, si se tomaban muchas veces, el problema era que se tomaban de una manera como insumo para llegar a y no como temática en sí misma. No quiero abordar mucho más porque próximamente vendrá una mesa sobre esto. Se analizó en cercano a lo que es el género que yo estudié, lo que es la novela gótica, lo que personajes como el vampiro, como los lugares como el castillo, etc. Y como decía antes, además de estos consumos culturales, videojuegos, películas, series, también relatos orales, de tradición oral, ¿no? Un tercer grupo eran aportes para el nivel primario, porque en general todo esto que venía diciendo era sobre el nivel secundario, entonces necesitaba algo más sobre el nivel primario. Y acá encontraba aportes de autoras, por ejemplo, que en esta mesa están. Bueno, en realidad todos los que fui nombrando, muchos de ellos ya están acá, pero algunos los conocí en esta mesa, ¿no? Mientras preparábamos esta mesa. Bueno, y que también aportaban temas sobre lo real y lo no real, sobre los consumos culturales, etc. Y un cuarto grupo que tenía que ver con la investigación en literatura, ¿no? Sobre todo con el grado de pertenencia de lo que es la tradición narratológica francesa, los estudios sobre Todorov, que bueno, para quienes estén familiarizados con el género de terror y en la enseñanza del género de terror en la escuela, sabrán que está muy familiarizado con la enseñanza del fantástico, ¿no? Y con lo que es lo extraño que irrumpe, ¿no? en un mundo real, entre comillas, etc. Bueno, como les decía, la metodología que empleé entonces fue la investigación de mis propias clases. Fue todo un desafío, porque no hay nada más difícil que investigarse a sí mismo, que relevar registros de clase y poder analizarlos desde una mirada crítica. A veces la mirada crítica es justamente ver todo lo negativo, ¿no? De uno y demás. Y además también hacer una autocrítica que es a veces bastante dura. Pero, bueno, fue muy interesante poder
revisar esto porque de otra manera probablemente no lo hubiera hecho, por lo menos no con este nivel, digamos, de análisis. Trataba de registrar lo que sucedía en las clases, los aportes de los estudiantes y demás, también las actividades de los chicos, producciones literarias y todo lo que eso me iba dando cuenta de lo que yo ya iba notando, por lo menos inconscientemente quizás, anteriormente, que era lo que venía diciendo, algunas diferencias en torno a lo que los estudiantes demostraban que sabían, demostraban que tenían como insumos para aportar en la clase y que no reflejaban exactamente lo que se pretendía que se iba a enseñar, pero no obstante no quería decir que no supieran, sino que había otras cosas que el diseño curricular no daba cuenta. Para resumir un poco cuáles eran esas diferencias, lo que más pude relevar en cuanto a los diseños curriculares era que estaban muy enfocados en enseñar cuestiones, por ejemplo, como la búsqueda del narrador, la búsqueda de los personajes, el tiempo, etcétera, que era justamente, yo analicé en mi trabajo fotocopias que yo les daba, donde estaba justamente eso, y poco se abordaba del género de terror, de qué era lo que era dar miedo, etcétera, y esos debates surgían en las clases, qué era dar miedo, qué es un fantasma, existen o no. Me han planteado hasta una diferencia entre fantasmas y espíritus, como que los fantasmas no eran no eran reales, eran de cuentos, y los espíritus sí. Bueno, cuestiones muy interesantes que eso obviamente no estaban en los diseños curriculares y que reflejaban algunos saberes, entre muchas otras cosas, pero que bueno, no quiero extenderme mucho más. Este trabajo me sirvió para bueno, poder, como dije antes, analizar mis propias prácticas, ver que estos problemas que yo estaba encontrando eran también problemas que otros habían encontrado antes y en la misma época que yo, que no estaba solo en este camino, en esta incertidumbre, y que por ahí no era un problema de que yo no estaba dándolo bien, no estaba enseñándolo bien, sino que era un problema de que no habíamos encontrado por ahí todavía qué es lo que pretendemos enseñar en la enseñanza de la literatura de terror, ¿no? Y que todavía seguimos en este camino tratando de encontrarlo. Bueno, muchas gracias por la escucha y le cedo la palabra al siguiente. Gracias, Ignacio. ¿Quién sigue? Norma, ¿no? Problemita con... ¿O querés que pasemos? Bueno. Ahí no sé si estás muteada o tenés alguna cuestión con el sonido. Estoy teniendo problemas con internet. Ah, ok. ¿Pero me escuchan? Ahí estamos. Sí, ahí se te escucha bien, ahí se te escucha bien. Bien. El trabajo que yo presenté investigativo en la UNIPE y por el cual obtuve la licenciatura es más o menos algo parecido a lo que estuvo comentando Ignacio. Solo que yo lo trabajé con mis alumnos. En aquel momento era docente. ¿Me escuchan? Porque me está saliendo que me voy a perder. Te escuchamos muy bien. Bueno, yo sigo porque está en negro, pero yo sigo. Lo importante es que me escuchen. Sí, por supuesto. Bien. Bueno, yo hice mi trabajo a través de mi práctica docente con mis alumnos de quinto del Instituto Mariano Moreno de Hudson. A mí me encantan las leyendas urbanas, me encanta el género del terror. Yo cuando empecé a hacer mi TFI estaba un poco desorientada. Y el primer tema que yo iba a tomar para investigar era la ortografía. Y no había mucho sobre la ortografía y me estaba metiendo en un terreno que se me iba a complicar demasiado. Entonces buscaba bibliografía y me acuerdo que María Inés me dijo, mira Norma, no hay mucho. Fíjate, te comparto lo que hay. En aquel entonces nuestro coordinador de los trabajos investigativos era Mariano, y Mariano tiene mucho sobre esto de las leyendas urbanas y todo esto del acervo indígena y todo lo demás. Entonces, como a mí me gustaba, él me dijo, mira Norma, si a vos te gusta, ¿por qué no hacerlo? Y dije, bueno, vamos a hacerlo porque es lo que me gusta. Entonces yo en mi práctica docente veía que los chicos
como que se aburrían con los temas estos de las leyendas de los pueblos originarios, de los mitos que sí se veían todas las películas porque estaban con los videojuegos y demás, pero yo veía que no era una clase tan atractiva. Pero a la vez, como dijo Ignacio, era presentar qué tipo de narrador tenemos, en qué tiempo están, y las tres estructuras, introducción, nudo, desenlace, bueno, aburridísimo. Entonces, no los captaba a los chicos, pero en los recreos escuchaba sus comentarios y dije, bueno, estamos en la misma línea, solo que no nos animamos a presentarnos. Y dije, bueno, tengo un par de libros, les mostré los libros, sobre leyendas urbanas, uno es de Nicolás Schuk y otro era de una editorial de bebés espantados. Solo miraron las tapas y dijeron, vamos a leer eso, señor. Y nos pusimos a leer eso. Hubo en una de las leyendas urbanas que trata de un tema sobre una mujer que se aparece en el Parque Lezama. El título del cuento es, de esa leyenda es la curva, algo de la curva peligrosa, porque yo ahora ya no me acuerdo. ¿Y qué pasó con esto? Llevó a que uno de mis alumnos, con los padres, fueran a conocer, él no conocía el Parque Lezama, y que lo llevara al Parque Lezama, y que ubicaran, porque en el relato ubica las calles, Brasil y no sé cuál otras más, ¿dónde estaba esa curva peligrosa? Que trataba de niños que jugaban carreras con las bicicletas. Y fueron. Y más o menos ubicaron esa curva. Bueno, después vino y lo comentó entre sus compañeros y bueno, empezamos con todo esto a investigar, empecé a investigar qué era lo que a ellos más les gustaba. Así, entonces, mi título de mi TFI es las historias de terror que circulan entre nuestros alumnos de la escuela primaria, sus consumos y juegos. ¿Por qué digo sus juegos? Porque también, aparte de consumir las leyendas urbanas, también están los juegos que ellos hacen de esto del terror. Y pude indagar que a ellos más que nada lo real de lo ficticio lo ven desde el lado de que las leyendas urbanas son contadas por personas que ellos conocen, por personas que viven, por ejemplo, en el Chaco, por ejemplo, en Tucumán, que vieron seres, por ejemplo, el Pomberito. Entonces, esas leyendas son las que ellos, esas narraciones orales, son las que ellos toman y las que las toman como reales. Y por eso surgió en una clase que un alumno me dijo, señor, las leyendas de los pueblos originarios no son reales, están revestidas de magia. O sea, es puro cuento. No puede ser que en un par de horas una persona se convierta en un árbol, por ejemplo. En cambio, la que contó, en aquel entonces era un nene que se llamaba Kevin, es más real porque se la contó el tío, porque se la contó otra vez, que había dicho que se la contó el abuelo. Bueno, entonces mi trabajo se dedicó a eso, a ver que ellos no solamente consumen la literatura clásica, sino que hay otros saberes fuera de la escuela que son los que ellos consumen y los que les interesan. Entonces vino a la clase las leyendas urbanas, que ya a mí me gustan, ya las conocía, pero que en una clase de UNIPE con Manuela López Corral, ella habló de las creepypastas. Y yo dije, bueno, acá yo me las sé, ellos no las saben. Dije, bueno, hasta voy a presentar algo nuevo, pero no. No fue así, porque los chicos ya consumían eso. Y yo dije, ¿cómo? Saltó uno que dijo, como las creepypastas, señor. Y yo dije, chao, me mato. Listo, a ver, ¿qué son las creepypastas? Y él me dio una definición de las creepypastas. Y yo quedé con la boca abierta. Dije, bueno, ¿por qué pensamos que nuestros chicos no leen y no escriben? ¿Por qué? Porque lo que presentamos nosotros en nuestra aula a ellos no les interesa. Pero ellos leen y escriben y gozan de eso que es, en este caso, las creepypastas. Que es algo difícil, porque ellos, difícil me pareció a mí, pero ellos lo tenían muy bien marcado porque entraban a internet, ellos tenían que escribir o tenían que dibujar o leer un texto propio y subirlo a internet.
Y de ahí que no solamente lo ve él, sino que lo comparte con un montón de personas que son de distintas partes del mundo. Y eso es muy valioso. Entonces, a mí me sirvió mucho mi trabajo porque pude descubrir que a los chicos sí les gusta leer, que a los chicos sí les gusta escribir, y por ahí la estructura que le damos a la escuela no la veo como la adecuada para ellos. Ellos en las clases pudieron opinar, pudieron discutir, pudieron escucharse, pudieron contar todo aquello que a ellos les daba miedo. Era algo que no solamente les pasaba a él o a ella, sino que le pasaba a todos los chicos. Entonces, fue unas clases bastante lindas, donde yo me pude enterar de muchas cosas de ellos, donde ellos pudieron abrirse a la clase y no tener vergüenza de poder contar que tienen miedo de algo. Y también, como dije, estuvieron los juegos. También un papel importante fueron los juegos. ¿Por qué? Porque estaba el Charlie, porque estaba la Ouija, otro que ahora no me acuerdo, el Charlie y la Ouija, y el otro el de la copa. Y como así había nenes que me decían que eso era cierto, que creían en esas cosas porque la copa se movía, porque la Ouija también se movía, que le decía que sí, que le decía que no. Había niños que no estaban de acuerdo, que me decían, no señor, porque vos mirá que si pones los palitos así en forma de cruz y le preguntas algo, supuestamente el palito te dice, corre para la sí, y acá no se movió. Entonces no es real. Y bueno, mi trabajo se centró en eso, en investigar cuáles son los gustos de los nenes, que ellos leen y escriben por fuera de la escuela, y que los juegos también cumplen un papel importante en los nenes. No sé si fui muy rápida o hay algo más. Norma. Norma. No sé, mi ansiedad de esto, bueno, me llevó a que lo cuente. No, muchas gracias, porque la idea es después poder conversar entre todos, sí. y bueno, así que la presentación, está muy bien que la presentación sea sintética, así después nos alcanza el tiempo para compartir en conjunto. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. No sé quién quiere ahora tomar la palabra. Bueno, ¿sigo yo? Vale. Bueno, muy buenos días. Bueno, lo que muestra la práctica que va a desarrollar ahora es cómo los alumnos hacen ingresar saberes, en este caso la mitología griega, lo resumen, que proviene de la cultura de masas, principalmente el cine y los videojuegos. Bueno, esta actividad se desarrolla en un 6º año de escuela primaria. Yo hacía varios años que tenía doble turno, y este es un tema que lo venía dando ya hace unos años, pero siempre tenía mis dudas, porque si bien trataba de armar clases donde poderlos enganchar, como decimos nosotras, había algunas cosas que yo observaba y que ahora me detuve a ver. Bueno, cuando nosotros preparamos las clases de mitología griega, tenemos algunos saberes pedagógicos que establecen estrategias para la enseñanza, ¿no? Como son el diseño curricular, los manuales, documentos. Bueno, con todo eso armamos las clases, el proyecto. Bueno, en los textos y manuales que se utilizan habitualmente se presentan como un género narrativo que refleja la manera que un pueblo entiende el mundo donde vive. Es una trama narrativa cuyos elementos son introducción y desenlace, como decía Norma recién. También tienen que saber los chicos que los dioses son inmortales. Bueno, para abreviar todo esto, los chicos lo traían cuando yo empiezo a leer el libro, que es un libro que era enviado por el Ministerio de Educación y entregado a todas las escuelas para trabajarlo, que tiene 4 mitos, se llama Héroes y Dioses de la Mitología Griega. Comenzamos a leerlo y yo
observaba que entre ellos había algo, ¿no? Como que conversaban desordenando, digo yo, lo que decimos a veces los maestros, no permitiéndonos leer en silencio, trabajando tranquilos, bueno, pero me di cuenta que no era, que ese desorden no era un desorden de vamos a hacer cualquier cosa, sino que estaban hablando del tema. Sí, yo tengo un jueguito que tiene tal ser mitológico y que se pelea con el otro y que los dioses y que el Olimpo y que... Bueno, entonces me pareció que era importante escucharlos. Entonces, lo que hago es habilitar ese espacio para que ellos puedan hablar, porque me parece que lo estaban necesitando. Cuando comenzábamos a leer, interrumpían con los seres mitológicos y yo le decía, ¿dónde estaba? ¿En qué juego lo viste? Y ellos todo, empezaba el diálogo y se cruzaban entre ellos diferentes informaciones. Y me lo prestás, y cuándo lo traes, y te lo llevo a tu casa, bueno, es eso que pasa entre ellos, ¿no? Al escucharlos, bueno, yo ya estaba trabajando, estábamos estudiando en UNIP, y con Mariano como tutor de toda esta investigación, y ahí surge cómo comenzamos a formularme preguntas, ¿no? Ya como objeto de investigación. ¿Qué sucede con esos modos de apropiación de la mitología que los chicos traen ya a partir de películas y videojuegos? Y entonces entran en diálogo textos de mitología con historietas, que ellos conocen a la perfección, conversan sobre lo que tienen y lo entrelazan con los textos que estábamos leyendo. Coinciden, disienten, se ponen en discusión, y yo acá quiero hacer una aclaración. Pareciera que cuando uno habilita estos espacios, el maestro está nada más esperando a ver qué hacen, ¿no? Porque surge la idea de traer todo ese material que tenían al aula. Entonces hacemos una mesa donde ellos traen toda la información que tienen y otra que agregamos con la escuela. Y claro, uno los ve conversando, intercambiando, y entonces uno piensa, ¿y el docente qué hace? ¿No? Porque supongo que acá hay maestras escuchando y dicen, pero ¿y qué hacemos en ese momento? Entonces, bueno, yo lo que digo que es el momento para dejarnos sorprender, ¿no? Como decimos, escucharlos, intervenir en el momento oportuno y lograr que los alumnos reflexionen y lleguen a espacios comunes donde puedan enriquecerse mutuamente, que ellos conversen y crezca esa información que tienen para nosotros poder llegar a lo que queremos, ¿no? Entonces, a partir de él, cuando me cuentan, les digo, ¿por qué no hacemos fichas sobre esos personajes que ustedes conocen o que les gustó, que ven que tienen características que no conocían, o lo que quisieran, que eligieran para hacer sus fichas? Ellos las arman, conversan entre ellos y me proponen escribir una historia donde los seres mitológicos pudieran participar de esa historia que ellos armaban. Claro, en ese momento estaban tan entusiasmados con todo lo que habían traído, salían a recreo y seguían con el material y se lo intercambiaban y charlaban, que yo, si bien me pareció algo grande que no estaba programado, no podía perder ese entusiasmo. Así que comenzaron a escribir, y acá sucede otra cosa, ¿no? Hermanos los grupos, y yo también, esto es algo que me gusta conversar, me parece que es algo que tenemos que trabajar, la diferencia entre grupo y equipo, ¿no? Los chicos, el grupo es cuando cada uno trae su material y lo ponen ahí todos juntos para escribir, y otra cosa es el equipo, en donde tienen que intercambiar, disentir, llegar a acuerdos, ver cómo queda la historia, que esté clara, que haya una responsabilidad compartida, que puedan negociar algunas situaciones para llegar a acuerdos. Bueno, y esto requiere mucho tiempo y mucha presencia también docente para
para que no se desvirtúe. Pero además, cuando ellos presentan el texto, que es un resumen de lo que después van a hacer, tienen que los compañeros entender lo que quieren decir. Si bien uno cuando como docente lo lee y enseguida entiende, cuando se le transmite a los chicos, ellos, uno trata de que lo lean así como está y claro, se dan cuenta que así no se entiende. Entonces aparece la gramática. Y ahí es cuando ellos empiezan a hacer preguntas sobre cómo escribirlo para que se entienda, los signos, que esto en primaria es muy importante, porque los chicos en primaria, nosotros damos signos de interrogación, damos puntuación, damos separación de párrafos, pero muchas veces lo hacemos como temas aislados. Y en este caso, o sea, una oración y ellos ponen los signos, explicamos lo que es y después lo aplican. Pero en este caso es mucho más tiene sentido lo que ellos hacen. Ellos entienden que si no lo hacen bien, no se entiende lo que quieren escribir. Entonces, necesitan escribirlo correctamente. Así que sale de ellos. Acá qué signo pongo y se dan cuenta que le faltan las mayúsculas y bueno, ese intercambio es riquísimo porque lo incorpora. Entonces ese texto que escriben, que empezó siendo un pequeño bosquejo de lo que querían hacer y terminó siendo de 8 capítulos, porque iban agregando. Después, como les gustó cómo quedó, tuvieron la idea de hacerlo para los nenes más chiquitos de la escuela. Así que a este proyecto, además le agregaron adaptarlo para los nenes más chicos, representarlo, buscar entre ellos quién podía hacerlo, quién se asemejaba más, respetarse también quién no quería, hacerle el vestuario, la escenografía, que también ayudaron otros profesores, y presentarlo, y además las tarjetas de invitación para los nenes más chiquitos y que los más chiquitos entiendan lo que querían decir, entonces con dibujito, con alguna palabra. Bueno, fue un trabajo muy grande que fue muy rico y estaban muy entusiasmados y me parece eso quedó para la escuela. Por supuesto se llevaron sus copias, bueno. El interés no decayó nunca. Entonces, me parece que eso en la escuela tenemos que trabajarlo. Yo pensaba, ¿no es cierto?, que lo que nosotros a veces hacemos, y yo lo digo así, lo escribí con estas palabras, ¿no? Está muy bien cuando le entregamos a ellos, después de tantos años, no llego a esta conclusión, cuando le entregamos a ellos el texto, la pregunta, obviamente que ellos tienen que aprender, que es la introducción, que es el nudo, que es el desenlace, ¿no? Pero yo a veces digo que es como estar, alguna imagen que leí por ahí también de Graciela Montes, ¿no? Estar dentro de un simulador de vuelo. Nosotros le entregamos esto a los chicos para que ellos aprendan y le damos todo, pero no terminan de volar. Esto en primaria sucede. Los chicos ellos no... tenemos que lograr que lleguen a expresarse por sí mismos, que hagan un trabajo de lectura y escritura de sus propios proyectos, de su propia actividad, que sean productores, pero esto es entregándoles mucho trabajo de este tipo. Entonces ellos van a poder aprender, digo yo, a volar. Pero mientras tanto van a seguir esperando la pregunta y la respuesta. Yo, también el docente, yo estuve hojeando bastante material de páginas de educación que dan el trabajo a realizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, con metodología, ya que estoy en esto, y sigue siendo lo mismo, es la pregunta, incluso al docente se le dice qué tiene que interpretar en el texto, qué pregunta hacer y qué esperar de los chicos. Y me parece que seguimos en el simulador de vuelo, hasta los docentes tenemos que saber lo que nos tienen que decir, lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, y me parece que eso tenemos que trabajarlo. Porque si no, a ver, voy a poner un ejemplo concreto. Si los chicos leyeran el mito de Perseo y de Medusa,
y el docente le presenta las preguntas. ¿Por qué Perseo decía enfrentarse a Medusa? ¿Por qué? ¿Qué simboliza la Gorgona? Bueno, supongamos pregunta y respuesta. El docente sabe que haciendo esta pregunta, esta va a ser la respuesta. Y está bien porque, bueno, es una manera de ingresar al tema. Pero qué bueno que es, y creo que es lo que intentamos en esta investigación, que salió así, gracias también a la guía, ¿no? Y al tutor, a Mariano, que también me fue guiando. Pero digo, los alumnos llegan a escribir su propio mito, interpretan la historia desde otro punto de vista, aplican los elementos que aprendieron de héroes, monstruos, símbolos, y no hay hacen su historia porque la quieren hacer, no hay una guía directa, ellos crean, deciden, construyen sentido por sí mismos y desarrollan una autonomía lectora y escritora. Esto no lo van a hacer un día para el otro, es un trabajo de presentarles muchos trabajos de este tipo para que ellos lo puedan incorporar. Pero, bueno, dar la forma de cómo lo podemos hacer, pero no puede faltar eso porque estos insumos culturales ya están en el aula. No es que nosotros tenemos que buscarlo para que los chicos los traigan. Ellos ya los tienen. Tenemos que ver la forma de cómo hacemos para que eso sea incorporado a lo que le queremos dar. O sea, un entramado para que también ellos no pierdan el interés, porque si no, no van a aprender. Bueno, eso. Gracias por escuchar. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, Sonia, te damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días para quienes estuvieron sumando. En mi caso, el trabajo que realicé tenía que ver en torno a las narrativas de tradición oral en el ámbito escolar y sobre todo en la alfabetización inicial. Fue un tema que me despertó mucho interés cuando cursé una materia en la carrera que tenía que ver con las narrativas de tradición oral. Y en mi caso, estaba en el cargo jerárquico, entonces mi trabajo tenía que ver cómo ingresaban estas narrativas en la escuela, si es que ingresaban o no, cuáles eran las consideraciones al momento de alfabetizar, si eran consideradas o no, qué entendían por narrativas de tradición oral los docentes o los actores institucionales en general, y sobre todo, bueno, qué lugar se les habilitaba en primer ciclo. Para esto ingresé en 3 espacios, o los 3 lugares donde elegí para trabajar y hacer el trabajo de investigación, fueron la biblioteca institucional, un taller de padres y entrar a primero y segundo para ver el desarrollo de una secuencia didáctica. En la biblioteca de la escuela, en ese momento estaba un proyecto institucional donde se trabajaba con un modelo que se llama Kamishibai, si mal no recuerdo, que tiene que ver con teatro de papel, y la docente en este caso estaba trabajando con 4º y 5º grado, y donde el disparador eran 2 cuentos o 2 relatos tradicionales que eran La difunta Correa y La leyenda con el lobizón. Entonces, los niños luego de toda una participación oral muy fuerte, debían expresar, armar la secuencia por grupos en papeles y después se va pasando en este teatro de papel. Si ellos van narrando o contando, y la verdad que era interesante escucharlos porque había mucho de la oralidad, mucha circulación. Ellos no había que forzar la participación, era una participación espontánea, continua, dinámica, enriquecedora, donde era difícil cortar la clase. Deseaban participar en estos espacios como la biblioteca por lo que ofrecían, incluso cuando después en la escuela se armaban maratones de lectura, que también era un proyecto institucional, y veían el título de este tipo de relatos que se iban a compartir, eran los espacios donde faltaban cupos, espacios porque ellos querían estar ahí, participar en esos espacios. Después, el otro foco de investigación o donde puse el énfasis fue en el taller de padres. Las maestras de primero y segundo también hacían talleres con padres para
poder identificar qué relatos circulaban en las familias, porque de eso luego iban a dar cuenta los niños, ¿no? Que entonces el disparador en ese momento en el taller tenía que ver con el zorro y el quirquincho, que eran leyendas que están cargadas de mucho humor, y la verdad que cuando compartían los padres en forma muy también rápida, podían dar cuenta de esos relatos que ellos tenían en sí, que circulaban en las familias, porque fue significativo observar cómo había relatos que circulan desde la oralidad, desde el ámbito familiar, que los niños también lo manejan con mucha transparencia, es decir, lo manejan, pero que no se habilitan en la escuela, ¿no? Es decir, como que en la escuela estos relatos no son para la escuela, sino que son para otros espacios, para otros momentos. Sin embargo, poderlos identificar fue muy enriquecedor, escuchar a los padres. También la escuela es una escuela donde está nutrida por muchos inmigrantes paraguayos, bolivianos y personas que vienen del norte de nuestro país. Entonces la riqueza era increíble. Nos sorprendió un papá boliviano cuando pide la palabra para poder compartir un relato oral muy rico, que él da cuenta que se lo habían enseñado, que él era de las escuelas rurales de Bolivia, y donde ahí en primer grado le habían enseñado este relato, pero que a la vez circulaba en las fogatas de la noche. Entonces, esa riqueza fue muy interesante poder recuperar y trabajar. Y luego hice el foco también en primer grado y en segundo, al observar, en este caso las maestras en ese momento estaban trabajando una secuencia que tenían que ver con canciones tradicionales. En este caso era Cucú, Cucú cantaba la rana, creo que todos la conocemos, y la verdad que los niños daban cuenta de conocer esta canción, y podían desde, como la tenían en la memoria, podían dar cuenta, y los docentes pudieron seguir avanzando en la enseñanza de la lectura, pero también del sistema de escritura, de una manera muy enriquecedora. Podíamos ver los avances de los niños en cuanto al aprendizaje, porque bueno, eran textos sencillos, simples, y no solo, y Cucú, Cucú cantaba la rana, dio pie para poder identificar cuánto bagaje oral los chicos traían en sí. En la primera parte, cuando realicé la investigación, pude recurrir a diferentes autores que podían dar cuenta justamente de la importancia que tiene las narrativas de tradición oral, pero cargado de humor y cargado, me gusta mucho el humor. Entonces fue significativo poder descubrir incluso recopiladores, ¿no?, de todas estos, tanto adivinanzas, apodos y burlas, los arrorró, los colmo, cómo se llama la obra, conjuros y oraciones, coplas, las cruzas, cuentos mínimos y de nunca acabar, cómo se dice, ¿no?, para idiomas. La verdad que todo eso, luego que terminé mi trabajo de investigación y demás, pudimos continuar en esa línea, y la verdad que era muy gratificante ver la repercusión que esto tenía, ya que los chicos podían dar cuenta de eso que tenían en sí. Las familias también participaban de una manera activa, porque se empezaron a hacer recopilación justamente de estos. Algunos grados eran las adivinanzas, en otros los chistes, en otros los colmos, y después se hacían entrecruzamientos. Ellos podían ponerlo por escrito, darlos a conocer a través de carteleras. Digo, esto fue un trabajo muy valioso, muy significativo,
y el habilitarles la puerta, abrirles la puerta en la escuela, en las aulas, la verdad que generó mucho bienestar, y poderlos descubrir es increíble. Me gustó, y les comparto algo que dice Laura de Betach al respecto. Ella dice que todos tenemos textos internos, palabras guardadas que buscan aflorar, dichos familiares o de origen popular, dichos antiguos de abuelos, madres y padres sentenciosos, personal de servicio, niñeras, gente de campo, palabras de las religiones o de las inmigraciones. Y ella hace un pequeño, que seguramente a ustedes les va a evocar la memoria, dice: cielo con lana, lloverá hoy o mañana, viento del este, agua como peste, siempre que llovió, escampó. Conozco los bueyes con los que aro, Teresa pone la mesa y si no hay pan pone tu cabeza. Estoy hasta el moño, el que toca nunca baila, el miedo no es onzo. Entonces, creo que con esto también poder evocar nuestra memoria de estas cosas que tenemos también nos pone en ese lugar en la que los chicos pueden ser también, como estos relatos no son de nadie, también son de todos. Y ellos pueden poner también por escrito estas cosas de las que se apropian. Así que bueno, gracias por escucharme. Muchas gracias, Sonia. Gracias, Bueno, Sonia. Y vamos. queda Pilar. Ahí estoy, hola, buenos días a todos. Bueno, les cuento un poco de qué se trató de mi investigación. Al igual que Ignacio, en un principio intenté que fuera algo muy macro, pero mi tutora Mariana, ahí recortando y recortando, logramos ver qué era realmente el problema que yo quería, en el que me quería enfocar. Yo soy docente de educación primaria hace 14 años y he circulado como suplente, como todos en un comienzo, por distintas escuelas de gestión pública, en turno tarde, turno mañana. Y lo que he notado, a raíz de mi interés por la literatura, un interés personal, es que muchas de las cuestiones en torno a la literatura durante mucho tiempo se dirimieron en la consulta a un par, ¿no? Si bien desde el diseño curricular venían dados ciertos contenidos o ciertas sugerencias de qué leer, creo que más en el diseño curricular antiguo que en esto de qué doy para leer era como una problemática que atraviesa el cotidiano escolar de los docentes, y cómo lo vinculo incluso con esos contenidos prescriptivos del diseño curricular, bueno, termina siendo otro de los factores centrales. Entonces, nada, esto de resolver esas cuestiones, en qué diste el año pasado, qué novelas les gusta a los chicos, o mira qué entretenida esta novela, bueno, esto como comentaban también Silvia y Sonia, de pensar en qué es lo que a ellos les interesa para volver ahí, y que por lo menos esa decisión autónoma que teníamos de qué dar para enseñar en la literatura, forme parte de lo que ellos también, con lo que ellos también se vinculan, ¿no? Bueno, estas prácticas o estas decisiones docentes también conviven, ¿no?, con los cánones literarios, con las prescripciones o nociones que uno tiene del qué es lo que debe ser la literatura en el aula, cómo se debe enseñar la literatura, y sobre todo que todo recae en una decisión docente. Entonces mi foco estuvo puesto en ese lugar. Al principio mi investigación trata de desarrollar un poco qué es la literatura y lo compleja que es la definición de la literatura, ¿no?, que podemos tener múltiples acepciones al respecto de la literatura, y que en realidad para abordar cualquier investigación que hagamos en torno a la literatura, considero que debemos pararnos en una parte de la literatura, ¿no? Hacer foco en una parte y que quizá esa parte nos sirva para abordar esa problemática o esto que nosotros queremos mirar. Y a otro que esté investigando otra cosa no le sirva esto y se pare desde otro lugar de la literatura. No sé si se llega a entender esta mirada compleja, ¿no? Pero hay nociones de literatura que pueden convivir y que incluso hasta se contraponen, ¿no? Por eso depende de qué objetivos busquemos y qué mirada querramos darle a la hora de abordar la literatura en nuestros trabajos. Después, también me pareció sumamente importante desglosar la noción de canon literario, que para eso me paré en Noé Gittrick, que hace referencia a la ruptura de los cánones clásicos de la concepción
a la ruptura de esto de los cánones como clásicos inmutables, ¿no? Y bueno, al igual que en literatura se toma o logra interpretar, existen diversos cánones que coexisten y conviven, ¿no? Y yendo más específicamente hacia la escuela y lo que nos compete a nosotros, que es la enseñanza de la literatura, tomé a Elena Stapich y Mila Cañón en su texto de Infancia, Lectura y Mercado, donde abordan un poco más profundo esta mirada de los cánones literarios en la escuela, ¿no? También toman esta noción de Gittrick, que es una mirada compleja, que aborda esta convivencia de distintos cánones. Ellas hacen especificidad, oponen títulos de canon oficial, canon accesible, canon selectivo y canon personal, que pueden estar conviviendo a la hora de decidir qué leer en nuestras clases. Y a su vez Dora Riestra también, para debatir cómo surgen y cómo llegan las propuestas didácticas, me pareció sumamente interesante poner en el tapete esto de las recetas mágicas que nos llegan para aplicar en las aulas, ¿no? Y por ahí podemos nombrar, no sé, la secuencia de logos, seguir un autor, y este tipo de cuestiones que llegan sin mucho correlato con quizá nuestra realidad escolar o quizá nuestro grupo, como verdades mágicas, ¿no? Y también me resultó interesante ahí ponernos a pensar, bueno, ¿qué hay detrás de estas recetas mágicas? Y Dora Riestra también nombra esto de que, bueno, quizás las editoriales estén un poco también impulsando estas cuestiones para que sean llevadas a cabo en las aulas, ¿no? De poder vender sus libros, en definitiva, y en cierta manera se cristaliza un poco la selección de libros o la enseñanza de la literatura en nuestras aulas, empujada, ¿no?, por estas decisiones de las editoriales. Bueno, teniendo en cuenta la complejidad que existe en estos dos conceptos y sumando en lo que a mí respecta, que es la importancia del docente, de la palabra del docente y de la construcción que tiene el docente frente al aula, consideré que lo más pertinente sería, bueno, investigar en torno a esto. ¿Qué saben los docentes en torno a la literatura? ¿Con qué nociones llegan al aula? ¿Cómo es que deciden qué material dar, qué autores? Había preguntas que me surgieron, que las voy a leer porque me resulta quizá interesante que las podamos pensar entre todos. ¿Qué nociones de literatura son las que los y las docentes poseen para pensar su trabajo en las aulas y la enseñanza de la literatura? ¿Qué clase de conocimientos literarios adquieren los y las docentes en su formación de base? ¿Con qué repertorio cuentan al comenzar a trabajar en las aulas? ¿Cómo los y las docentes conocen y eligen los materiales literarios con los que trabajan? ¿De qué modo los y las docentes se apropian del diseño curricular en su práctica y qué valor y sentido le asignan a la hora de seleccionar literatura? ¿El diseño curricular actúa como una guía facilitadora o como un condicionante del trabajo docente? Esto son como cuestiones básicas donde por ahí pararnos para reflexionar en torno a qué nos lleva a elegir estas cuestiones. Entonces, considero que dentro de la problemática lo fundamental es que no es suficiente conocer las teorías pedagógicas, ni las producciones curriculares, ni las perspectivas didácticas dominantes, ni las, ¿cómo se llaman?, los materiales que manda el gobierno, digamos, sino que lo que para mí es fundamental es desconstruir esto del cotidiano escolar y sobre todo repensar en qué es lo que los docentes sabemos en torno a la literatura y estas decisiones, ¿no?, que se toman al respecto. Por lo cual, indudablemente, después de todo lo que mencioné, considero que existe una tensión en este trabajo del docente en torno a la literatura, una tensión permanente. Y al respecto, bueno, hice una entrevista a 3 docentes que trabajaban en mi escuela en 2 niveles diferentes, primer ciclo y segundo ciclo, preguntándoles un poco en torno a estas decisiones literarias y comparándolas también un poco con lo que cotejaba el diseño curricular, no solo el de la educación primaria, sino pensando o repensando en esto que ellas me decían de sus conocimientos dentro del profesorado, que habían aprendido al respecto de literatura en los profesorados. Entonces ahí ahondamos un poco en qué prescriben también los diseños curriculares del nivel superior en torno a la literatura y repensar también quiénes son los que dan estas materias, quiénes son los que imparten literatura en los profesorados, ¿no?
que también son gente que tiene sus propias excepciones, sus propias nociones, y que quizá nunca pisaron un aula de educación primaria, ¿no? También hay ahí como otra tensión, si se quiere sumar a la cuestión, que complejiza aún más el tema de en torno a la literatura. Y bueno, nada, para terminar, termino compartiendo un término de Matías Perla que habla sobre el desconcierto metodológico, que bueno, dada toda esta complejidad, dadas las visiones de los docentes, dado esto de los diseños curriculares, que tampoco están, bueno, van cambiando, nos quedamos con el viejo, nos quedamos con el nuevo, tomamos un poco de nuestro recorrido escolar también, que siempre, nunca deja de estar presente, ¿no? Que aunque querramos desconstruirlo, siempre algo de eso está, y bueno, que estas tensiones terminan como teniendo un peso grande en las decisiones literarias de los docentes, generando un desconcierto metodológico a la hora de enseñar literatura y a la hora de vincular con los contenidos de los diseños curriculares. Y por ahí, para cerrar, yo sé que esta es una mesa muy federal, pero bueno, yo trabajo en la provincia de Buenos Aires y quizá alguien que esté queriendo hacer alguna investigación al respecto y que esté estudiando en la UNIPE, sería interesante, porque también lo dejo como abierto en mi investigación, esta problemática. Yo la investigación la terminé en el 2022, o 23, era de una época en donde los docentes podíamos decidir qué dar para leer en la provincia de Buenos Aires. Desde el 2022 a esta parte vienen sugeridas líneas muy ortodoxas en cuanto a la decisión de los títulos y al de cómo abordar la literatura. Así que estaría bueno repensar todo esto mismo que estoy diciendo, pero enfocándose en esto nuevo que se nos es dado. ¿Qué clases de cánones están ahí? ¿Quién eligió los autores? ¿Están las editoriales? ¿Tendrán algún tipo de vínculo con esto que el gobierno nos aconseja dar? Bueno, nada, repensar como siempre. Las investigaciones creo que dejan más preguntas abiertas que certezas. Así que, bueno, gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Pilar. Bueno, gracias a todos. Pensamos, cuando conversábamos sobre esta mesa, en algunos ejes, algunas cuestiones, como para luego de esta presentación poder de alguna manera poner en diálogo estas problemáticas que son particulares a cada TFI, a cada investigación que ustedes han realizado, pero que también podemos encontrar, ¿no es cierto?, puntos de articulación, de contacto, y en ese sentido, bueno, me interesó mucho escuchar las exposiciones de ustedes. Es muy interesante también ver qué rescata cada cual, ¿no?, luego de haber realizado la investigación, ¿no?, qué cosas son las que quedan resonando ahí. Y, por ejemplo, bueno, una de las cuestiones que aparece, retomo esto último que traía Pilar, pero que también fue apareciendo, esta cuestión del canon, ¿no es cierto? Y la selección de textos, las posibilidades, qué margen hay para la autonomía docente. Fíjense que por un lado aparecía esto de todo recae en él o la docente, queda en manos de, pero al mismo tiempo está, bueno, esto último que mencionaba Pilar, ¿no es cierto?, las prescripciones, lo que llamamos las bajadas, ¿no?, y que ahí efectivamente se puede observar una tensión. También, por supuesto, sin dejar de lado todo esto que aparecía a través de los consumos, los intereses, estas cosas que, como dijo, si no recuerdo mal, Silvia, ya están en el aula, no es algo que se trae al aula, sino que ya están circulando. Y bueno, y en ese sentido, por ahí sí podemos andar un poquito más en esto de, bueno, qué es lo que se va a entender finalmente por literatura en el aula, ¿no? También hay concepciones que no son unívocas, no hay una definición unívoca de literatura como objeto y como objeto a ser enseñado, ¿no? Y cómo ven ustedes, cada cual desde su lugar, estas tensiones, ¿no? Sonia traía también
los relatos de tradición oral. Recuerdo cuando yo tuve el placer de dirigir ese TFI, de estar ahí como tutora, y cómo revisábamos, ¿no?, el diseño curricular en aquel momento y qué presentaba ese diseño como narrativa de tradición oral, ¿no? También podríamos decir lo mismo en el caso de los mitos. Cuando se habla de mitos, ¿qué se entiende por eso? ¿De qué tradición provienen? En general ahí nos encontramos, por ejemplo, digo, con una tradición europea que se recupera como la legítima o la que está en el canon, y sin embargo por ahí los relatos latinoamericanos aparecen como leyendas. Esto lo trabaja Mariano Dubín también en su investigación, y no como mitos, ¿no? Y ahí se establece como una suerte de orden jerárquico. Bueno, ahí tocamos también el tema de los géneros, pero digamos, sin mezclar tanto, que si pueden profundizar un poquito, quien quiera, en esas tensiones, ¿no? O en estas distintas concepciones de los géneros y del canon literario, del canon escolar, entre lo prescripto, digamos, ¿no? Lo que aparece desde la pedagogía dominante o como saber pedagógico, y esto que ustedes recuperan desde su trabajo en el aula. No sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, si quieren yo profundizo un poquito más, ya que arranqué con esta cuestión. Por ahí, cuando pensamos en los cánones, en esto que también es para pensarlo entre todos, la concepción que cada uno trae de canon, ¿no? Y contraponerla con esto de las orientaciones que nos manda el Estado o que recibimos en torno a qué enseñar. Siempre me parece interesante, así como nos preguntamos, no sé, de dónde viene tal palabra, ¿no? Qué concepciones culturales incluso tiene. Bueno, lo mismo creo que deberíamos hacer frente a las decisiones literarias, ¿no? Y esto de los cánones. En distintos lugares pueden haber distintos cánones, digamos, una cultura rural no va a tener la misma noción de canon, por ejemplo, que la que tiene en una ciudad. No va a ser la misma noción de canon en la Edad Media que ahora. Entonces, bueno, a esto un poco me refería cuando pensemos un poco en bueno, ¿cuáles son los libros o los títulos que los alumnos deberían sí o sí recorrer en su, por lo menos en mi caso, en su recorrido por la educación primaria? ¿Hay libros que deberían sí o sí recorrer? ¿O en qué deberíamos basarnos, ¿no?, para tomar estas decisiones? Las autoras que nombré en un principio también hablaban del canon accesible, ¿no? Entonces también tiene que ver con esto, de que a veces tomamos decisiones literarias o didácticas en torno a nuestra posibilidad de acceder a ellos, ¿no? A veces decimos, uy, tengo un solo ejemplar de este, ay, pero de este tengo 8 y me sirve para trabajar 1 cada 2, ¿no? Y quizá el otro era mejor, o no sé, mejor para quién, pero bueno, quizá el otro nos resultaba más interesante al principio y terminamos cediendo por este que sí tenemos acceso a. O uno lo tenemos en manera digital y otro lo tenemos en formato papel, y no sé, en el colegio hay una sola tele o hay una sola manera de reproducirlo, y para hacer los trabajos con los chicos nos resulta importante quizá que tengamos el formato papel. Bueno, esto, nada, poder repensar un poco en las concepciones de cánones, siempre ponernos desde un lado crítico o pensante, desde dónde vienen estas sugerencias. Vuelvo a mencionar que muchas veces las editoriales tienen incumbencia en estas decisiones que sugieren los gobiernos. Entonces, bueno, por lo menos a mí, desde mi lugar moral y profesional, creo que nos corresponde preguntarnos, aunque sea, por qué se eligen estos textos, ¿no? Bueno, eso. Yo quería agregar algo con respecto al género del terror. No hay un canon que tengamos que seguir o que se imponga, o la decisión, en mi caso, siempre ha sido la mía, pero siempre rescatando los intereses y los consumos de los nenes. Traté de presentar libros que a ellos
les impacte ya desde la portada. Entonces, no hay en el diseño curricular, está dentro del discurso literario o el género del terror por la parte de lo fantástico. Entonces, en mi caso, yo tuve que indagar e ir formando mi canon, y de ahí, bueno, pude atrapar la atención y el interés de los nenes. Sé que ahora, porque estuve leyendo, ahí está Piedra Libre. Y Piedra Libre tiene, sí, algunas leyendas urbanas, pero más que nada también tiene lo gótico de lo europeo. Y que por ahí los nenes ya lo saben y que no se lo apropian, porque es como que es de otro lugar, donde es algo fantástico, como dijeron, lleno de magia, y por ahí lo que más les interesa es esto de la narración oral, de esto del boca en boca, de generación en generación. Me lo contó mi abuelo, me lo contó mis bisabuelos, y es creíble. Entonces, depende de eso, de cada cultura en donde se da ese relato. Y cuanto más el narrador es más eficiente en su relato, es más creíble. Entonces, de mi parte, en la parte en lo que es el género del terror, sí hay que buscar, sí hay que indagar, hay que ir viendo la parte de la posición de la familia, porque tenemos diferentes formas de pensar, aparte de lo que es lo religioso, porque hay chicos que tienen ciertas religiones que no le permiten leer este tipo de libros. Entonces, ahí se complica un poco más también el desarrollo de la clase y el poder disfrutar con ellos lo que es la lectura y el atrapar esto de lo que qué va a pasar, qué es lo extraño, cuál es la sorpresa que viene, el de construir en ellos esto de, bueno, lo vamos a continuar la clase que viene de leer y no, lo termino de leer en mi casa, y hay chicos que no pueden o no se les permite de parte de la familia poder leer este tipo de texto de género, del género del terror que bueno, yo he tenido en mi trayectoria, bueno, que toparme con eso de gente de familias que no lo permitían, y por ahí cuando teníamos que leer, porque ya estaba cronometrado, que el tal día teníamos la lectura, porque ese nene o esa nena ese día faltaba. Entonces había que un poco luchar contra eso, y bueno, pero sí, o sea, la decisión era, en mi caso, en aquellos tiempos, mía. Ahora sí está un poco impuesto, porque yo veo, porque estoy en el cotidiano, veo que viene toda una bajada y que viene ya el cuento, el texto que se va a leer, y ya las preguntas que tienen que resolver. Y bueno, no es atractivo, a mi parecer, y bueno, y los chicos y las maestras lo trabajan, y por ahí dejan de poner otros textos que por ahí a ellas les puede interesar, y a los nenes también, para dedicarse a eso. Eso en cuanto a lo que estabas hablando, Pilar. Quisiera agregar, sí, yo estoy de acuerdo con mis colegas y coincido con Norma en que por ahí no hay, o por lo menos yo trabajé en mi investigación con el diseño curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su momento databa del 2004, y no había por ahí un corpus, un canon explícito, ¿no? De tales obras que había que dar, etcétera. Pero creo que también se va configurando un poco ese canon a partir de las tensiones que hay entre los distintos agentes que hay, ¿no? en la comunidad educativa, y que van configurando un poco lo que se enseña, lo que se debe enseñar, etc. Y con agentes me refiero a... hay muchos agentes. Está, por un lado, los diseños o las prescripciones curriculares. Por otro, como decía Norma, escuchar a los estudiantes, las familias, como también dijo, que quizás yo no lo nombro en mi trabajo, pero bueno, cabe también introducirlos. Ahora voy a contar un caso específico.
también, digamos, el mercado editorial, es decir, eso también nos da un poco la materialidad que decía Pilar, de tengo estos libros, qué es lo que hay disponible, qué se está imponiendo desde el mercado editorial, porque también hay que decirlo que se imponen, hay unas tendencias a veces, ¿no? Se empieza a hablar de cierto autor y se menciona en todos lados y los conocen todo el mundo, empieza también a imponerse eso. Bueno, hay distintos agentes y entre esas tensiones se va configurando un poco también un canon, ¿no? ¿Qué es lo que se enseña? Las familias incluso a veces dicen, pero ¿qué te enseñan en la escuela, no? ¿No te enseñan sobre tal autor o cosas así? Sobre esto de las familias también me pasó algo específico este año, que yo hago una salida hace un tiempo, hace unos años, al cementerio de Recoleta para que nos cuentan, hacen un recorrido contando leyendas urbanas, que es muy interesante, les gusta mucho a los chicos, y surgió este año que justo caía un viernes 13. Entonces, bueno, una familia dijo, no, yo no lo mando. Fue toda toda una tensión donde algunos que se enteraban en el colegio decían, pero ¿cómo no lo van a dejar? Que esto que lo otro, otros le entendían, otros decían, tiene razón. Ahí hubo una cuestión muy concreta de la fecha que no lo podés ni siquiera prever y que además es la fecha que te dieron. Y estás perdiendo a un alumno por una cuestión que es muy interesante. Uno podría decir, bueno, es una creencia. Está bien, bueno, pero es algo que es un conocimiento que tienen. De hecho, el padre cuando me lo explicaba, yo no tenía mucha idea de eso en realidad en cuanto a exactamente qué era lo que puede pasar si lo mandan. Y me dice, si vos supieras sobre esto, y dije, bueno, ahí hay un conocimiento que se tiene que yo no manejé y que puede provocar una tensión, ¿no? Después al final, por fortuna, llovía ese día y no se hizo y se pasó para más adelante, así que el niño pudo venir y pudo escuchar las leyendas urbanas. Hubo un final feliz. Pero bueno, esas son cosas hasta muy concretas del día a día, ¿no? Que van pasando. Por otro lado, vuelvo a esto de lo del diseño curricular. Y quisiera retomar un fragmento que yo incluso cito en mi trabajo, que tiene que ver con el diseño del 2004 del que hablaba. También es qué es lo que se pretende enseñar de los géneros literarios, ¿no? Y en cuanto al género de terror, ya lo mencioné un poquito anteriormente cuando describí mi trabajo. Hay dos cosas fundamentales, dos aspectos fundamentales que se tienen en cuenta, que es, por un lado, más el aspecto estructural, el aspecto de los personajes, el narrador y demás, el trabajo con esas cuestiones, y por otro, el tema de el fantástico. Creo que esta segunda línea es la que más juega un rol fundamental para decidir el corpus, el canon, y de hecho, yo lo digo en mi investigación, me pasó que elegía muchas obras por esto, ¿no? Elegía incluso obras, yo quería trabajar terror y elegía obras por ahí que entraban en lo fantástico, pero lo del terror estaba ahí en duda. Y me lo cuestionaban los chicos, me decían, esto no es de terror, esto no da miedo. Y daba más miedo otro relato que por ahí no estaba tan cercano al fantástico, o lo tenía también, pero bueno, se podía dar esta discusión y que yo no lo había tenido en cuenta hasta que me encontré con un chico que me dijo, pero esto no es de terror. Yo lo primero que me salía era querer justificar por qué era de terror y decidí tratar de reflexionar sobre eso, por qué lo había elegido como terror, lo escuché y consideré que tenía razón, de hecho. Así que bueno, por ahí en el diseño curricular, por lo menos el que se trabajaba en ese momento, el corpus o el canon se decidía bastante por esto, ¿no? Actualmente hay un nuevo diseño para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un régimen académico nuevo también. Está recién en sus inicios, sabemos que seguramente van a seguir llegando más documentos y materiales. Una de las cuestiones igual que observé es que vuelve a trabajar en quinto grado, vuelve a trabajarse el tema del fantástico, o sea que vuelve a aparecer una vez más esto, y también en cuanto a las decisiones sobre la enseñanza vuelve a aparecer digamos, esa tradición narratológica, ¿no? Muy presente. O sea que parece que no lo hemos abandonado. No sé, tampoco digo que haya que abandonarlo, sino que sigue apareciendo como un eje fundamental, o dos ejes fundamentales. Muy bien. En relación con esto hay algo... No sé, Silvia, ¿no? No sé si Silvia quería... perdón.
No, yo pensaba, un poco escuchándolos a ellos, que cómo hace el docente, aún teniendo el corpus, el libro, para conectarlo con esos saberes que los chicos traen, ¿no es cierto? O sea, me parece que hay una preparación docente que está haciendo falta. O sea, que no solamente el libro, porque con el libro tenemos que tener otra apertura por todo lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Pensaba eso. O sea, hay que bajar, a ver, sin embargo, falta bajar a lo concreto, lo acabo de escribir acá mientras los escuchaba, estrategias de mediación lectora, articulación con consumos culturales actuales y preparación para contextos escolares diversos, o sea, todo eso que tenemos, ¿cómo lo vamos a trabajar, no? Aún con los libros, aún que la escuela nos facilitara, aún que después estamos frente al niño con todo esto, y si no lo volvemos a separar, o sea, no importa el material que tengamos, hay una formación docente que claramente hay que rever, a ver cómo hacemos y desde dónde, porque hoy está faltando eso, es una realidad, o sea, hay docentes primaria, que no leen prácticamente, o sea, hay muchos que sí, pero digo, en la formación esto no puede faltar, ¿no? Y acá tengo una frase de Graciela Monte que dice: los institutos de formación deberían formar docentes con una profunda conexión y sensibilidad por la literatura, ¿no? O sea, en primaria está faltando eso, pero bueno, todo es trabajo para hacerlo por delante. Porque si no, nos proponemos un montón de cosas, pero a la hora del aula es el maestro frente a los chicos. Es que tiene que sentir eso que la literatura transmite, que bueno, que también a veces uno no lo ha tenido, no ha podido transitar por ahí y quizás se puede trabajar, ¿no? Antes de estar frente a los alumnos. Me ocurrió. Sí, yo quiero retomar esto último que dice Silvia porque es interesante. Nosotros, por lo menos desde la perspectiva que trabajamos en la carrera, no estamos pensando necesariamente en recomendaciones literarias, ¿no? Esto que vienen señalando también los colegas. Bueno, poder tomar esas decisiones en relación también a los contextos áulicos en los que trabajan y en relación también a estos saberes literarios que se van a poner en juego. Por ejemplo, aquí transitamos en esta mesa una cuestión en relación a los géneros, ¿no? Que son los géneros literarios, que es una categoría, un saber escolar por excelencia. Hay que enseñar terror, mito, leyenda, bueno, cuáles son las cuestiones que tomo. Más allá de establecer recomendaciones literarias, sino teniendo en cuenta también, bueno, cuáles son estos otros saberes que ingresan, ¿no? Como bien comentaba en su anécdota Ignacio recién. Y en este sentido, sí pensar y que fueron retomando muy bien, porque además las colegas que expusieron, les planteamos unos ejes con Malena y enseguida cuando fueron armando sus exposiciones ya habían retomado casi todos estos ejes, estas tensiones, qué saberes literarios, si la formación docente da cuenta ¿no? Para poder generar estas prácticas de enseñanza. Decía que, bueno, ¿cuál es esta base metodológica? Así que conforma las decisiones docentes. Y en este sentido es a lo que apostamos, más que a los textos, que son interesantes, que por sí solos no vendrían a resolver el problema de la enseñanza de la literatura. Esto también lo dijo Silvia hoy. Bueno, la presencia docente, cuáles son las decisiones docentes que tomamos, cuáles son las estrategias que tenemos, cómo escuchamos, habilitamos las voces de nuestros alumnos en el aula, a partir de qué, es decir, cuáles son las bases epistemológicas que nos permiten hacerlo. Y en ese sentido, digo,
Me parece que esta mesa ha dado cuenta, a partir de los trabajos de los colegas muy interesantes, que quiero decir que están todos preguntando dónde los encontramos, además. Así que si ustedes después quieren dar sus datos o poner sus mails o sus contactos, así quienes asisten pueden leerlos. Bueno, Ignacio levantó la mano, sí. Sí, perdón, chiquito, sobre todo este tema de las decisiones del docente sobre estas cosas y la apertura a escuchar a los chicos y demás. En mi trabajo justamente también hablo de un aporte de Lucas Gagliardi en una investigación, en un trabajo de él del 2020, en el que clasifica las categorías desde las que se puede analizar cómo elegimos el corpus literario a través de teorías restrictivas y teorías integradoras, ¿no? Donde las restrictivas por ahí son más, limitan más, ¿no? Como lo que me pasaba a mí hace un tiempo, y a integradoras donde se empieza a abrir un poco más a otros tipos de textos. Pero también quiero recalcar lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Cuando preparábamos esta mesa, de cómo en algunos colegios por ahí es más difícil que en otros, quizás en determinados distritos o escuelas particulares o lo que fuere, que en otros. Digo, yo tengo, por ejemplo, en mis escuelas, por fortuna, bastante libertad, y en otros se hablaba de que, bueno, hay mucha imposición, ¿no? Y cómo el docente puede lograr o no ahí hacerse un lugar como profesional, y decir, bueno, pienso esto, ¿no? Entonces, bueno, supongo que eso también, varios de los que están acá sumados escuchando, también compartirán esta inquietud sobre el rol docente. Bueno, sí, yo me quedo pensando en varias cosas, ¿no? Hay cosas como que se han desplegado ahí que no pueden llegar a desarrollarse porque, bueno, no, nos vamos quedando sin tiempo, pero en lo que traía, algo que vos traías, Ignacio, al principio de la mesa, cuando comenzaste tu exposición, hablabas de la noción de ficción, ¿no? Y un poco estas últimas problemáticas, en parte, ¿no? Que han venido desplegando acá tanto Silvia como vos, como Norma, con esta cuestión que aparece ahí de la creencia, ¿no? Cómo interviene incluso lo familiar, volviendo a estas concepciones de literatura que no son unívocas, y a estas tensiones, ¿no? Entre lo que se prescribe, lo que se concibe como literatura desde la política curricular o lo que trasunta ahí, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo que aparece, ¿no? ¿Qué es lo que nos aparece en el cotidiano escolar? Y que está atravesado por todo esto. Me parece que la cuestión entre ficción, no ficción, que a veces aparece como algo ya dado, ¿no? La literatura es ficción, ¿no? O el terror, como decían ustedes, para tomar un género enganchado a lo fantástico. Y esto fantástico que es como lo que irrumpe y rompe con un supuesto criterio de realidad. Y luego cuando vamos al aula nos encontramos con que lo que nos devuelven los chicos es, pero no, esto es más real porque me lo contó mi tío, pero no, esto no es creíble, no es verosímil. Bueno, y ahí entran a jugar como otras complejidades, ¿no? Y nos encontramos con otras concepciones que también hacen a estas tensiones en el cotidiano y a las decisiones que como docentes hay que tomar. Digo, también ahí engancha la investigación que nos trajo Sonia, ¿no es cierto? Sobre todo en primer ciclo, o sea, no es algo, porque a veces también lo tenemos como algo que ocurre más en el segundo ciclo, ¿no? Esto de los intereses, los consumos, los relatos, y cómo si se abre el espacio, digamos, pueden incidir, sería otro tema muy extenso que con Sonia estuvimos discutiendo también durante la tutoría. ¿Te acuerdas, Sonia, qué lugar darle a la alfabetización? Tal cual. En ese trabajo, ¿no? ¿Cómo juega ahí la relación entre literatura y alfabetización? Bueno, y todo, que Sonia es, bueno, lo voy a tomar, pero no lo voy a tomar como un eje central, sino los relatos de tradición oral, pero cómo incide inevitablemente en el primer ciclo la literatura en el proceso de alfabetización. Bueno, es decir, son varias cosas que quedan para retomar, por eso insistimos que acá la gente está pidiendo
Sí. Si pueden compartir, por favor, en el chat sus direcciones de correo, sé que nos la habían pasado, pero por ahí más fácilmente, porque quieren por ahí contactarse con ustedes, dado que todavía no contamos en UNIPE con un repositorio de todos los TFI que se van defendiendo, ¿no? Que es la idea poder armarlo. Bueno, pero que se puedan contactar con ustedes, es brindarles su trabajo, ¿sí? Perfecto. Que ha generado mucho interés en ese sentido. Vale, ¿puedo agregar algo también? ¿Cómo no? Creo que también el humor, ¿no? Al descubrir esto de todos los que son dentro de los relatos de tradición oral, lo que son las adivinanzas, los colmos, los chistes, como el humor también es como que es un poco resistido, ¿no? Para que ingrese a la escuela, cuando en realidad se podrían lograr muchísimas cosas desde el bienestar, del humor, ¿no? De la buena predisposición. Digo, mientras te escuchaba también pensaba en esto, ¿no? ¿Qué pasaría si en nuestras escuelas le abriéramos la puerta y los habilitáramos, incluso en cómo nos ayudaría con la alfabetización inicial? Muy bien. Sí, y cuando incluso también puede llegar el humor a trastocar, a veces es muy desafiante cómo puede llegar a trastocar ciertas nociones de género, ciertas nociones de literatura incluso, ¿no? De lo que se entiende por literatura en un sentido de lo legítimo o lo que fuere. Sí, es muy interesante también. También decirles que, bueno, acá tanto Ignacio como Silvia, sobre todo Norma, han tomado estas cuestiones que, como decíamos, ya están circulando en el aula a través de los consumos culturales, ¿no? De distintos tipos de consumos, videojuegos, películas, juegos, como decía Norma, dibujitos animados, y bueno, recordarles que la mesa próxima justamente va a tratar, como dijo también Ignacio al comienzo, sobre esta relación entre literatura, enseñanza de la literatura y consumos culturales, ¿no? Porque también siempre aparece mucho la cuestión de esto es lo que interesa a los chicos. Pero también, para dejar abierta la pregunta para la siguiente mesa, que seguramente se va a tratar entre otras cuestiones, la escuela solo debe ofrecer lo que a los chicos puede interesarlos, que sin duda es, sin duda siempre es mejor así, ¿no es cierto? Y así resultan mejor las clases con más sentido y más significativas. Pero bueno, ¿dónde queda, digamos, el lugar de la escuela, de los saberes, de lo que es deseable que chicos y chicas incorporen, aprendan a través de la enseñanza de la literatura, si entendiésemos, digamos, esta puesta en juego de los consumos culturales simplemente como, bueno, así se interesan más, o así luego van a poder leer otras cosas, o se van a interesar en la literatura porque les doy lugar. Entonces, ¿qué lugar le otorgamos, ¿no? Como docentes a esos consumos? Esto va a ser abordado con detalle en la mesa que sigue. No sé si quieren agregar alguna cosa más. También había surgido en nuestro recuerdo, en nuestros diálogos previos, cuestiones relativas a la evaluación, que por ahí acá no surgió, pero que es todo un tema, ¿no? Ayer escuchaba en alguna de las mesas la cuestión de las evaluaciones estandarizadas, en 2 de las mesas surgió, ¿no? Y bueno, cómo que muchas veces también se bajan como una cuestión obligatoria para los y las docentes, y bueno, cómo conjugar, qué particulares tensiones también surgen ahí entre la enseñanza de la literatura o esta cuestión también de buscar lo que interesa, de explorar por otros lugares, de tratar de construir el propio canon y luego, bueno, tener que evaluar de acuerdo a determinadas exigencias, digamos, ¿no? ¿Qué tipos de evaluación? ¿Cómo pensar esa relación, ¿no es cierto? Norma, yo iba a hablar, así que me callo. Está primero Norma. No pasa nada. Simplemente agradecer el espacio que nos dieron y terminar un poquito con lo mío,
mucho que a causa de mi TFI, ese año en la escuela, cada año por medio, se hace un café literario. Y bueno, los chicos estuvieron muy entusiasmados con esto del terror y el aula se ambientó en eso y hicieron un montón de cosas que ambientaron al género del terror. Y entre lo que yo quería destacar era que, por ejemplo, se usó la tecnología y con la enseño de informática hicieron, en aquel tiempo estaba el Movie Maker, no sé si es viejo o qué, pero aprendieron los chicos eso y pudieron entre grupos armar cada uno su cuento, su historia de terror, subirla a esa técnica donde también incorporaban la voz, relatando el cuento que escribieron, imágenes y música. Así terminamos mi cierre de TFI fuera de la UNIPE, fue este trabajo con mis alumnos en este café literario que está abierto a toda la comunidad de acá. Nada más que eso y agradecerles el espacio que nos brindaron y la confianza que depositaron en nosotros. Bueno, quería agradecer, pero quería hacer un pequeño comentario con lo que estabas diciendo, Malena, con respecto a la evaluación y sobre todo en primer ciclo. Yo tengo nenes de talleres literarios, de los 2 ciclos, y yo observo una cosa, me parece que es para que lo reflexionemos. Cuando trabajo con ellos y los dejo libertad y trabajan expresándose tranquilos, la creatividad es impresionante. Y cuando yo les pido que me muestren los cuadernitos, al pedido del docente tienen a lo mejor 2 renglones, porque tienen miedo de que se los corrijan, porque dicen me equivoco, me ponen mal porque no sé expresarme. Esto es para trabajar también, me parece, porque se pierde mucho. Me parece que el trabajar de otra forma en el aula va a hacer crecer un montón todo esto, ¿no? Eso quería decir porque me parecía importante para charlarlo en otro momento. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Gracias. A mí me toca ser la mala de la película ahora, pero tenemos que ir cortando para seguir, como comentaba Malena, con la mesa sobre consumos culturales. Así dejamos unos minutos para que se preparen también. Les queremos agradecer a Norma, a Ignacio, a Silvia, a Sonia, a Pilar por sus excelentes exposiciones. Bueno, habrán notado el interés de todos quienes estamos aquí en conocer un poco más de estas investigaciones. Todos estos temas que fueron surgiendo en relación a la enseñanza de la literatura son temas que también venimos trabajando con mayor profundidad en UNIPE, en relación, bueno, a qué enseñar, la selección de textos, estos saberes literarios que entran también en límites respecto de, bueno, qué llamamos ficción, cómo trabajamos con los decires de nuestros alumnos, sus creencias, qué nociones de literatura imperan desde los discursos pedagógicos y cómo corregimos esto último, ¿no? que Silvia dijo con mucha claridad. Bueno, cómo seguimos avanzando sin que quede en que la idea de que escribir es algo lindo y punto. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Finalmente, bueno, para mí fue un placer poder estar con ustedes y, bueno, con Malena. No sé si querés agregar algo más. No, bueno, agradecerles en primer lugar a Norma, a Sonia, a Pilar, Ignacio, a Silvia, por sus aportes. Han quedado, como decía recién, muchas cosas desplegadas que por ahí no nos da el tiempo como para seguir profundizando, pero bueno, ahora viene otra mesa sobre la enseñanza de la literatura y seguramente varias de estas cuestiones se van a poder retomar allí. Gracias por dejar también sus mails, porque realmente hay interés en varias personas que están acá escuchando en poder acceder a sus trabajos.
y sería muy interesante que puedan hacerlo. Nada, y gracias a todos y todas quienes nos están acompañando en esta mesa, sábado a la mañana, que se levantaron temprano para estar acá. Realmente para nosotros es una alegría enorme y bueno, digamos, todos estos días de jornadas, ¿no? Nos llena de alegría, de orgullo de nuestros y nuestras estudiantes y egresados y egresadas. Todas las cuestiones interesantes que han podido presentar acá y generar este intercambio tan enriquecedor.